Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Por difícil que parezca, se puede. Y por imposible que suene, hay que intentarlo. Gracias por estar ahí. 24ª temporada consecutiva de El Cuento de la Buena Pipa en Pintura. Excelente oportunidad para recordar y agradecer a los auspiciantes, que son los que hacen posible la continuidad del programa. Gracias a ellos, a los compañeros, al canal y a ustedes por vernos. Hoy tenemos para ustedes una extensa entrevista especial con Rubén Echagüe, que nació en Rosario en 1948, teniendo varios intereses intelectuales y artísticos que incluían la arquitectura y la música, así como las artes plásticas y la literatura. Decidió cursar estudios universitarios en el Instituto Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario, del que egresó en el año 1973 con el título de licenciado nacional y profesor superior en artes visuales. Ha desarrollado una intensa labor en el arte, alternando la producción de su obra con la gestión cultural, la crítica y la investigación en el campo de la historia del arte, actividades que pueden encontrarse en catálogos, comentarios, ensayos y artículos de divulgación publicados. Entre 1985 y 1990 fue primero subdirector y después director del Museo Castañino. De 1990 a 2014 fue coordinador del espacio cultural que él mismo creó de la Biblioteca Argentina. Ha obtenido diversos premios por su trabajo artístico, fue jurado en muchos certámenes, publicó 2 libros de poemas, La Casa en Llamas y Fin de la Edad de Oro. Rubén Echagüe, extensa entrevista exclusiva que van a ver ustedes en El Cuento de la Buena Pipa en Pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Rubén, ¿sos de 1948? Sí, de 1948. ¿Cómo comienza en tu vida, cuándo comienza esta historia con el arte? ¿De qué manera? Mira, desde muy chico, creo que tenía dotes naturales para eso. Recuerdo que cuando iba a la escuela primaria teníamos un libro, era la época todavía del peronismo, teníamos un libro que se llamaba el libro Mamá. Y en aquella época, bueno, una forma de enseñar dibujo o de ilustrar el cuaderno, en fin, era reproducir dibujos de ese libro. Y bueno, parece ser que yo los reproducía con tanta solvencia que la maestra creía que lo había hecho mi mamá. Y bueno, siempre me gustó recortar papel, o sea, quizá por eso todavía sigo haciendo collage. Y ya en la escuela secundaria tuve el privilegio de tenerla como docente a Clelia Barroso en el Superior de Comercio. Y según cuenta Clelia, la profesora de letras y ella disentían en cuanto a lo que yo me tenía que dedicar en el futuro, ¿no? Es decir, la profesora de letras pensaba que tenía que escribir y Clelia que tenía que dedicarme a la plástica. Y antes de cursar la carrera de Bellas Artes, bueno, hice otras cosas, como por ejemplo estudiar música. Y de todas maneras le diste el gusto a tus 2 profesoras, porque haces poesía y estás en las artes plásticas también. ¿O artes visuales? ¿Cómo lo llamás? Artes visuales, creo que sí. Se adecua más a la época. Se adecua más a la época, exactamente, sí. Mencionaste que tu mamá podría, según tu maestra, haber hecho los dibujos. ¿Esto significa que tu mamá dibujaba bien? No, en absoluto, no. ¿Había alguien en la familia que se dedicara a esto? ¿Tu padre, tu tío, tu abuelo? No. Que yo recuerde, hasta donde yo sé, no. Soy el primero. ¿Vos naciste en Rosario? Nací en Rosario, pero pertenezco a una familia santafesina, oriunda de Santa Fe, ¿no? Así una familia patricia que está en Santa Fe desde el siglo XVII.
¿La foto que figura en tu blog es esa familia? Es esa familia, sí, es mi bisabuelo con mis tíos abuelos. Eso es una foto de familia que quiero mucho porque la tengo yo, pero además figura en el Museo Histórico de Santa Fe. Y cuando tuve oportunidad de cotejar las dos, era la misma foto. ¿La secundaria la hiciste en el Superior de Comercio? ¿Y la primaria? Y la primaria, yo vivía en Arroyito, de modo que la primaria la hice en una escuela que en ese momento había sido inaugurada hacía muy poco tiempo, que es la Escuela Santiago del Estero, que está en el Parque Alem. ¿Y cómo era tu infancia? ¿Eras un pibe que eras el tipo de chico que juega a la pelota y se sube a los árboles, o el pibe que lee mucho, dibuja mucho? ¿Eras tranquilo, lo contrario? Mira, era único hijo, de modo que eso ya dice mucho. O sea que, bueno, creo que era más bien retraído, o sea, no era de juegos violentos, ni mucho menos, ¿no? Creo que siempre me interesó mucho la lectura y bueno, y más tarde ya la producción plástica. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre, digamos, mi familia es una familia como buenos santafesinos, eran burócratas. Mi padre tiene un cargo relativamente importante en el ferrocarril, así como mi abuelo había trabajado en el correo. Y bueno, yo seguí un poco la tradición porque trabajé en la municipalidad de Rosario, ¿no? ¿Y tu madre, ama de casa? Sí, mi madre se dedicaba a las tareas de la casa. Terminaste el superior. ¿Qué pasó? ¿Cómo decidiste que iba a seguir estudiando? Mira, dudé mucho, te repito, porque siempre pensé que tendría que haberme dedicado a la música, particularmente a la dirección orquestal y a la composición, pero en realidad debo confesarte que me resultaba tan fácil dibujar y dedicarme a la plástica que casi me dediqué a eso. ¿Por comodidad? Por comodidad, sí, es verdad. Además, bueno, soy muy neurótico, soy muy nervioso, entonces el hecho de tocar en público o el hecho de exhibirme en público me generaba mucha tensión. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste a la escuela de música? ¿Estudiaste, digamos, de forma ortodoxa? ¿Tocabas algún instrumento? Mira, tocaba algo de piano, canté mucho primero en el grupo juvenil del Coro Estable, después en el Coro Estable y finalmente en el conjunto Pro Música. De ahí quizás de allí se ha gestado mi relación con Rubén de la Colina, que estaba tan conectado con el Pro Música, ¿no? O sea que hice música de esa manera. Y optaste por Bellas Artes. En una época, te recibiste en el 73. ¿Cómo fueron tus años de estudio? Mira, bien, muy bien. Creo que fui un alumno, modestia aparte, creo que fui un alumno brillante. En todas las materias, en todas las disciplinas, ¿no? De modo tal que en un comienzo también hiciste docencia ahí hasta que te echaron por problemas políticos. Sí. Tuve una detención en la época de la dictadura y cuando quise regresar a la facultad, prácticamente me presionaron para que renunciara. Es decir, me instaron, así me dijeron buenamente, mire, Chahue, a usted le conviene renunciar. Total, usted vio cómo es la universidad, se entra, se sale, pero si usted quiere evitarse problemas usted y su mamá, mi madre vivía en ese momento, yo vivía con ella, dice, lo mejor es que presente la renuncia. Con lo cual, imagínate que yo le dije, bueno, sí, ¿dónde está el papel para firmar? Y a partir de ahí, quizá eso me alejó de la docencia, que hubiera sido un tema interesante quizá. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba. Me demandaba mucho esfuerzo, porque soy muy estructurado, preparaba las clases, etcétera, pero me gustaba mucho. Entre comillas esta frase, ¿y qué hiciste que les molestó? No, en realidad me detuvieron en la casa de un colega con el que ingenuamente estábamos haciendo un cortometraje con imágenes recortadas, con figuras recortadas. Entonces, desgraciadamente no le fue tan bien a estas dos personas que detuvieron conmigo, que estuvieron mucho más tiempo. Yo estuve poco tiempo en la jefatura de policía, ¿no? ¿Y tu imagen cómo era como artista en ese momento? ¿Qué hacías?
Mira, siempre creo que hice dibujo, siempre fui dibujante, dibujos a tinta, con Rotring, dibujos a lápiz. ¿Con qué imagen? En algún caso, recuerdo un premio en este momento, claro, hacía un dibujo muy analítico, no el de Juliano Sandizaga precisamente, ¿no es cierto? Pero recuerdo un premio en el que es propiedad del Museo Castañino, en que es una figura de esa foto de un tío abuelo, de esa foto que vos mencionás, de esa foto de familia, decapitado y con apoyado en una especie de mueble que se continúa. El mueble es un mueble torneado que se continúa en lugar de su cabeza, digamos, del cuello cercenado sigue el mueble. Era un dibujo muy analítico, premiado en un salón del Museo Castañino, en uno de los salones nacionales, aquellos salones tan prestigiosos que se organizaban. ¿Y ahora? ¿Ya no son tan prestigiosos? No he querido decir eso, pero te digo que ahora tienen una línea definida, ¿no es cierto? Se corresponde con una estética muy unidireccional, diría. En aquella época creo que eran más abiertos. ¿La gestión de quién te llevó al cargo de director del museo y en qué año? Mira, tengo el orgullo de decir que fui director del museo con el advenimiento o con el retorno de la democracia. Yo era un funcionario de carrera en la municipalidad y primero fui convocado como subdirector. Bueno, después hubo problemas con el director. ¿Qué era? Que era Edmundo Zamboni. Hubo un robo de un pequeño cuadro de Corot. Bueno, ese director fue removido del cargo y yo tuve que hacerme cargo de la dirección y duré con ese cargo 5 años. ¿De cuándo a cuándo? Del 84, si no recuerdo mal, al 90. También en la Biblioteca Argentina hiciste una labor respecto del arte, no como productor, muy importante. ¿De qué año a qué año manejaste eso como una vidriera del arte rosarino? Mira, desde el 90 hasta el 2014, o sea que en total fueron 25 años. Fue un espacio que yo creé, eso me enorgullezco también de haberlo inventado, porque fue muy importante, creo que... me lo hayan reconocido o no los medios, que por lo general, salvo vos, nobleza obliga, son bastante renuentes a difundir esas cosas, pero creo que durante 25 años fue un espacio fundamental para los artistas de Rosario, tanto para los artistas emergentes como para los consagrados, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan por un lado, de los maestros que tuviste, de los profesores que tuviste en la facultad, y por otra parte, de tu paso por el museo y de tu paso por la Biblioteca Argentina? ¿Qué recuerdos te quedan en cada caso? Mira, ¿a qué maestro recordás especialmente, por ejemplo? Bueno, vos sabés muy bien que yo tengo una particular admiración por Rubén de la Colina, porque creo que me identifico mucho, digamos, con él, porque tenía una formación que no se limitaba al campo de la plástica exclusivamente, ¿no es cierto? Sus clases eran un lujo, realmente por su erudición. En fin, también él estaba muy conectado con la música, con la literatura en general. Ese conocimiento enciclopédico, diríamos, para un joven de 20 y pico de años era realmente muy atrapante. De todas maneras, tuve maestros como Othman, ¿no es cierto?, en la facultad, el propio Ballesteros, Ramoneda, que recuerdo que nos daba composición, creo. Sin que esto sea mal interpretado, ¿no es cierto? La época de oro de la Escuela de Bellas Artes, con Uriarte, en fin, con los grandes maestros, muchos de ellos del grupo Litoral, bueno, ya había desaparecido, ¿no? Con Herrero Miranda, por ejemplo, que también yo no los llegué a tener como docentes. Y en el cargo de director, que no debe ser fácil ser el director del Museo Castañino, ¿qué recuerdos te deja esa actuación como director del museo? ¿Qué satisfacción, qué sinsabor? Mira, para un muchacho de 30 y pico de años, fue una experiencia muy decisiva.
por supuesto que se hicieron cosas estupendas. Por lo general se cree que la historia empieza con cada director o con cada gestión de gobierno, pero yo recuerdo que se hicieron cosas magníficas durante mi dirección. Pero realmente sí, era un poco abrumador, sobre todo para un joven, y yo creo que me marcó mucho y que afectó mucho incluso mi propia producción plástica, ¿no? Obviamente habrás tenido mucho menos tiempo para dedicarte a eso. Claro, claro. Y era el trabajo de gestión es un trabajo que si uno lo querés hacer bien, tenés que... Lo querés hacer bien, naturalmente. Tenés que dedicarle mucho tiempo, mucha energía, mucho desgaste, hay mucho... ¿cómo te podría decir? Hay mucha conspiración, mucha apetencia girando alrededor, de modo que también es bastante estresante, ¿no? No así con la Biblioteca Argentina, ¿no? En la Biblioteca Argentina tal vez yo trabajé primero porque fue un espacio inventado por mí, que pude trabajar con menos presiones, ¿Y las presiones qué eran? ¿Presiones políticas, presiones artísticas? Mirá, vos sabés que eran de todo orden. Eran de todo orden. Tratando incluso económicas, porque seguramente estarías limitado por el dinero, ¿no? Naturalmente, viste, vos sabés muy bien que nunca hay presupuesto para ese tipo de cosas. El museo tenía filtraciones en mi época y la sigue teniendo actualmente. En este momento creo que es objeto de una remodelación, en fin, y espero que puedan subsanar ese problema, ¿no? Y se proyecta la tantas veces conversada ampliación del museo, ¿no? Al menos se está hablando seriamente de que se va a concretar, se ha abierto el juego para que presenten proyectos. Así se anunció el año pasado. Cuando yo fui director, tenía en mi despacho, sobre mi escritorio, un proyecto de ampliación del Por eso digo tantas veces mentada, claro. Claro, del estudio H, que eran los herederos de Hilarión Hernández y Newton, y que nunca se concretó. Después me enteré también de otro proyecto que estuvo a cargo del área de planificación o algo por el estilo de la municipalidad. Creo que eran 3 jóvenes arquitectos, entre los cuales estaba un amigo mío, Ariel Jiménez, que tampoco se llevó a cabo. Yo creo que esa es una obra de una envergadura tal que hay que llamar a un concurso serio, no sé si a nivel internacional, que involucre a todos los países del mundo, pero por lo menos quizá a los países de América Latina por lo menos, y preservar lo poco que tenemos de carácter histórico como está realmente, porque ya lo he dicho 1000 veces, el museo no es un chicle, o sea, no, es lo que es. No se estira. No se estira, fue concebido como un museo quizá estático, como un museo de patrimonio, me consta, porque viví 5 años ahí adentro, que no tiene depósitos, salvo, bueno, cuando yo llegué ya había salas que habían sido clausuradas para convertirlas en depósitos precarios. De modo que, bueno, en tanto y en cuanto no se solucione ese problema, porque hay mucha gente que dice, en los sótanos del Museo Castañero, no hay sótanos. No hay sótano, hay un sótano donde está la caldera de la calefacción, nada más. Pero bueno, en tanto y en cuanto no se adopte la decisión política de hacer la ampliación, como se hizo en el Museo Carafa, por ejemplo, yo creo que otras soluciones de compromiso, así, marketineras, encantadoras, como puede ser lo del macro, que son simpáticas, ¿no es cierto?, que seducen a los porteños y qué sé yo, en última instancia no soluciona el problema de base. Lo que tiene de interesante el macro, naturalmente, es la ubicación, ¿no es cierto? Hablando incluso con un funcionario me decía, pero vos no sabés lo que es la vista del río, en fin, de las islas, así, de los pisos superiores. Pero un museo no tiene, digamos, no apunta a eso, es decir, yo voy para mirar lo que hay adentro, no lo que hay afuera. Y además incluso existe la creencia popular de que esos silos, esos cilindros están llenos de obras de arte, y no es así, es decir, es nada más que ese paralelepípedo que está al costado, ¿no es cierto? Y que sí, la ubicación es espléndida, geográficamente el paisaje es magnífico, sin ninguna duda. Claro, sí, pero bueno, no cumple la función de aportar más espacio, ¿no es cierto?, para la exhibición, ya sea del llamado arte contemporáneo, que es un concepto bastante discutible, o del propio patrimonio del museo, que es un orgullo realmente, porque el patrimonio de arte, de pintura y de las artes del siglo XX que tiene, no creo que lo tenga otro museo del país, ¿no?
Me hiciste... Salvo el Nacional. Claro, obviamente, no en vano es el segundo museo del país y con justicia. Y hablando de espacios, precisamente, Rosario carece de espacios expositivos. Por un lado, los que son convalidantes generalmente se les da a gente determinada y de modo, a veces también de modo reiterado. No hay otros espacios que permitan la visibilidad de mucha gente que ha visto su trabajo postergado. No que haya dejado de trabajar. Hay muchísimos artistas que siguen trabajando, pero que a la hora de exponer no saben dónde exponer, porque como esos lugares convalidantes están en manos de un grupo determinado, deben buscar lugares alternativos. Galerías, viste que las hay muy pocas, hay algunos intentos muy interesantes, muy promisorios. Pero en este momento recuerdo 2 nada más, y ese es un fenómeno que siempre me ha parecido muy curioso, de que existiendo en Rosario una producción tan constante y tan interesante de obra plástica, prácticamente la comercialización se anula, ¿no? Eso es lo que lo llevó a Diego Obligado, que no es rosarino, lo llevó a pensar en hacer una galería de arte acá en Rosario, porque él dice, los rosarinos no saben lo que tienen en Rosario. Claro. Fíjate vos que en una oportunidad yo estaba en Buenos Aires con una amiga en una galería y nos encontramos, no me voy a acordar ahora el nombre del pintor, que es un pintor muy reconocido, creo que es Premio Nacional de Pintura, y nos pusimos a charlar y entonces nos preguntó de dónde éramos y le dijimos que éramos de Rosario. Y entonces me pareció muy el chiste o el comentario me pareció muy interesante, además de simpático, porque nos dijo, bueno, pero en este momento ser de Rosario es como ser un florentino en el Renacimiento. O sea que Rosario es un semillero de obra plástica, ¿no es cierto? Y de artistas plásticos. Pero ¿cómo absorber eso? Ahora se me ocurre, en este momento, ¿no es cierto?, que a lo mejor el Salón Nacional, lamentablemente no se lo podemos pedir a amigos del arte, quizás porque en este momento es otro el momento es otro. Es otro el momento. Es otro para la institución. Claro, es otro para la institución, son otras autoridades, ¿no es cierto? Es otro el derrotero que siguen. Pero que a lo mejor los salones nacionales se pudiesen desglosar, ¿no es cierto?, en un salón de pintura o de grabado o lo que fuere, o de todas las disciplinas, y un salón de arte contemporáneo, ¿no es cierto? Es decir, entonces, para brindar otra apertura, fíjate, yo creo que el criterio que yo tuve en el espacio de arte de la Biblioteca Argentina, que en un primer momento involucraba también conciertos, ¿no es cierto? Tuvimos el privilegio ahí de que se realizaran los conciertos de festivales musicales de Buenos Aires. Festivales musicales es una institución que organiza concursos bienales para jóvenes intérpretes, y el premio consiste en una suma de dinero, pero además les organizan giras en el interior del país. Y cuando venían a Rosario, la sede en la que se llevaba a cabo el concierto era la Biblioteca Argentina, estaban enamorados con la acústica, etcétera. Después había un cóctel estupendo, porque el patrocinante era Shell, o sea que había mucha plata detrás de eso. De uno de esos concursos, y que naturalmente tocó en la biblioteca, fue Horacio Lavandera, el pianista Horacio Lavandera, que creo que hizo, no sé si hizo el Malambo de Ginastera o algo así, que es un caballito de batalla que creo que lo sigue interpretando. Pero bueno, esa fue una digresión, ¿no es cierto? Pero creo que lo que a mí me interesaba como curador del espacio de arte era precisamente la pluralidad, de que si la obra realmente tenía calidad, no importaba que el artista tuviese 20 años o que tuviese 80. Recuerdo que el Colorado Elizalde le encantaba, por ejemplo, exponer en la biblioteca, lo mismo que Emilio Ghiglioni. Emilio Ghiglioni llegó a decir que era el mejor lugar de la ciudad para exponer, claro, porque están muy bien ubicados geográficamente. La institución está abierta al público desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de modo que, y con un público que a lo mejor va a buscar un libro de contabilidad, pero que una de esas se le ocurre mirar lo que está colgado en las paredes, ¿no?
Mira, yo tengo algunas anécdotas con respecto a la biblioteca que son muy simpáticas. En una oportunidad era mucho más joven, sigue siendo joven, naturalmente, una chica, una artista plástica muy reconocida que fue alumna mía en la Escuela de Bellas Artes, que es Claudia del Río, y hizo una muestra en el espacio de la biblioteca. Y una de las obras era una sillita pequeña, casi una sillita de chico, y la había colgado, o sea que estaba colgada con un clavo. Pasó una empleada de rango, una empleada de alta jerarquía de la biblioteca, y le preguntó al mayordomo qué era eso. Entonces el mayordomo por esa misma época, la biblioteca tenía la intención de comprar sillas para, para que se sentaran los lectores o para los conciertos, y tenían que mandar una muestra de la silla que se iba a comprar. Entonces preguntó, ¿qué es eso? Entonces el mayordomo le respondió, es de la muestra. Entonces esta señora le dice, bueno, está bien, es la muestra, pensando que era la muestra de la silla que había que comprar. Dice, pero ¿por qué la colgaron en la pared con un clavo? No, eso tiene que ver, bueno, con un poco con eso de que en los museos actuales hay ordenanzas así o gente de limpieza muy esmerados en su labor, que barren obra creyendo que es basura. Naturalmente la obra de Claudia era deliciosa, pero para el no iniciado, digamos, para el que no entiende el tema, era la silla de la muestra. Y después, bueno, otra experiencia que tuve también muy gratificante, que en una oportunidad me invitaron como curador invitado al Castañino, porque uno tenía que armar una muestra con obra del patrimonio que dialogara entre sí. Y yo elegí una obra de Daniel García, que era, si no recuerdo mal, una especie de martillo pintado sobre una zangarilla, sobre una especie de camilla, y que me resultó muy interesante y que además me resultaba familiar. Entonces uno de los curadores del museo, Marcelo Villegas, me dijo, pero vos no te acordás, Rubén, que esta obra estuvo exhibida en la biblioteca. Y yo realmente no lo recordaba, ¿no? O sea que esto me sirve para ejemplificar que figuras como la de Daniel García, que están reconocidos en este momento a nivel nacional e internacional, pasaron por la biblioteca, así como maestros de la ciudad, ¿no es cierto?, también tenían mucho interés en exponer allí. ¿Y tu propia obra? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue cambiando? ¿Por qué fue cambiando? ¿Cómo fue apareciendo cada vez más? Porque vos eras dibujante en un comienzo, digamos, aunque recortabas papeles y te gustó siempre, pero tu primera etapa es de dibujo y ahora es más de collage. ¿Cómo fue haciéndose ese cambio y por qué? Mira, yo creo que... Salvo la excepción de hace poco, hicieron una muestra con Clelia Barroso, precisamente, Elizalde. Claro, que retomé el dibujo allí. Pero yo te digo que creo que esencialmente siempre fui dibujante, sigo siendo dibujante. Es más, en este momento en que estoy muy abocado a la producción literaria, a la poesía, creería que lo que voy a abordar con más asiduidad va a ser el dibujo, precisamente, ¿no? Lo que pasa es que empecé con dibujo, empecé con collage. Recuerdo una muestra en lo de Gilberto Cras que hice de collage, precisamente. Collage completados con dibujos con lápices de colores. Pero después en algún momento tuve la necesidad de romper la bidimensionalidad del plano, ¿no? De incorporar objetos que en ese caso, bueno, surgieron lo que podían llamarse cuadros, o lo que Claudia Laudano llamaba cuadros objetuales, y después esos cuadros, esos objetos, esos elementos se volvieron exentos totalmente, ¿no? Algo así, un poco vinculado con la escultura, si se quiere. Lo que he estado haciendo últimamente son libros de artista que estuvieron exhibidos en la muestra que hice a fines del año pasado en el Museo Esteves, pero que son libros, también son libros de artista entre comillas, porque no son abordables, son herméticos. Por lo general
en el libro de artista se puede ingresar. Ese es el motivo por el cual cuando se hace una muestra de libros de artista, a los asistentes les dan guantes, ¿no es cierto?, para que no los ensucien. En el caso mío, más bien se trataría de libros intervenidos, o sea, el libro sirve de soporte como para que yo lo modifique, ¿no? Como artista, cuando vas a ver otra obra, cuando vas a ver a un museo obra, cuando vas a ver a una galería obra, cuando vas a otro país, ¿qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te conmueve? A ver, mira, me puede llegar a conmover cualquier cosa si realmente la considero bien hecha, que considero que tiene un estatus de artisticidad y me moviliza interiormente. Fíjate vos, por ejemplo, ha habido una muestra a la que le dediqué un artículo en el suplemento Más de la Capital, reciente, del fines del año pasado también, que es la muestra de Alejandra Tavolini en el espacio de arte, la Galería Gabelich. O sea que quizá en ese caso lo que me moviliza es lo que me impresiona muy bien y creo que es digno de elogio es, por ejemplo, la excelencia de la factura, ¿no? Y si pudieras tener la obra de cualquier artista de cualquier momento de la historia del arte, ¿qué artista, qué obra? A lo mejor me gustaría tener un Schiavoni en mi casa, ¿no? Yo en realidad no soy coleccionista, pero he visto cosas de Schiavoni que son sublimes. En la última nota que te hice, que tenía que ver con la presentación de tu libro de poemas, me dijiste sobre el final que vos te considerabas poeta. Sí, te digo, y a lo mejor cada vez más. No te digo que me arrepiento, porque sería una declaración muy explosiva, que me arrepiento de haberme dedicado a la plástica. Pero es como que a cierta edad, ¿viste? Salvo que uno sea una empresa, o uno comande una pequeña empresa, o gran empresa, vos viste que en el caso vayamos a figuras así de nivel internacional, del gran mundo, como es el caso de Damien Hirst, el de los animales en Formol. Bueno, él no va a pescar el tiburón, ni arma las carcasas esas. Incluso en una época de crisis económica en el mundo tuvo que deshacerse de muchos de sus operarios, ¿no? De modo que salvo que uno sea una empresa con muchos operarios trabajando para uno y uno ponga nada más que la cara o el nombre, es medio, se vuelve un tanto penoso el trabajo en sí, pero además el hecho de tener que embalarlo, trasladarlo, es decir, es como un trabajo físico. Yo últimamente digo que escribir un poema, si bien mis poemas son muy elaborados y me llevan días realmente de trabajo, e incluso los releo al cabo de un tiempo y los sigo modificando, pero bueno, uno puede ir a un bar, tomarse un café, agarrar una servilletita de la mesa y pedirle una virome al mozo y escribir un poema. Salvando la distancia, ¿estás repitiendo lo que pasó con la música y las artes visuales en su momento? Sí, puede ser, porque soy vago. Pero, y además hay otra cosa. Digamos, el poema me permite un vuelco emotivo. Eso me dijiste en aquel momento. Te lo había dicho en aquel momento, ¿no es cierto? El resultado se ve con mucha más inmediatez que en la obra. Mi obra es muy elaborada, ¿no es cierto? Demanda días y hasta meses de trabajo. En el caso del poema, y hasta te diría que el poema me permite desnudarme más internamente. En ese sentido sos absolutamente descarnado con tu poesía, o sea, sin eufemismos, aún con un lenguaje elaborado, sos muy descarnado con vos mismo, sos directamente, por momentos hasta despiadado, te diría, ¿no? Tu tristeza, tu preocupación, tus miedos. Exactamente, sí. Bueno, a lo mejor si me dejara llevar por mi mundo interior, tendría que tener una obra como la de Kooning, por ejemplo. Entonces, bueno, como soy tan contenido, ¿no es cierto?, tan encorsetado, porque el dibujo mío también, ¿no es cierto?, es un dibujo, sigue siendo un dibujo muy, muy preciosista. En fin, la poesía me permite otra forma de liberación. ¿Hay otra vida después de la vida, Rubén? Bueno, eso el hombre se lo viene preguntando. ¿Vos me estás hablando de un más allá? Se terminó la vida. ¿Qué pasa? ¿Se terminó y se terminó? ¿Hay otra cosa después de la vida? Yo creo, en realidad, que
nosotros, cada uno de nosotros, desde un hombre hasta un escorpión, ahora que están de moda los escorpiones, somos como expresiones condensadas de la vida, somos trozos de vida, ¿no es cierto? Con toda su complejidad, la vida es un misterio insondable. De modo que me atrevo a pensar que cuando una vida así individual, ¿no es cierto?, desaparece, lo que perdura es la vida como impulso, como fuerza. No sé, es un poco difícil de expresar, ¿no? Pero es como volver al momento en que éramos no nacidos. No creo en el más allá, ¿no es cierto? No creo en ningún premio post-mortem porque creo que ese realmente es un criterio muy mezquino, el hecho de que los que profesan una determinada religión van a ser premiados por esa razón, ¿no es cierto? O la tan mentada expresión de que fuera, yo supongo que ya Francisco a lo mejor ha superado esto, pero de que fuera de la religión católica no existe salvación. Yo creo que me parece que es demasiado presuntuoso, o de que haya algún pueblo, como cree el pueblo judío, ¿no es cierto?, que es el pueblo elegido. No creo que no hay nada de eso. Lo que estás diciendo suena a una cuestión de partículas cósmicas que desaparecido el cuerpo y lo que te mantenía vivo vuelve a integrarse al universo. Sí, algo así. Sí, yo creería que es algo así y que, en fin, por más que el hombre se ha devanado los sesos a lo largo de toda la historia tratando de develar ese misterio, es un misterio que lo supera, ¿no? Además es un misterio que nos supera porque estamos atravesados por ese misterio. ¿Te preocupa la muerte? ¿Te preocupa tu desaparición? Sí, me preocupa. Fíjate vos que esto implica una contradicción, ¿no es cierto? Yo creo que si uno se pudiese identificar, yo en este momento pienso en Krishnamurti, viste que es un gran pensador del siglo XX, aunque él lo hubiese negado ser un pensador, era un no pensador, o Joseph Campbell, en fin, que ellos hablaban precisamente de esa necesidad de fundirse con el todo, ¿no es cierto? Es decir, el hombre vive preso en su yo, que es, o en su ego, para mencionarlo mejor, ¿no es cierto?, que es ilusorio, que es totalmente ilusorio, es una suma de circunstancias que en última instancia no tienen ninguna entidad como cosa en sí. O sea, yo creo que el gran secreto, y quizá en eso resida la iluminación de que se habla en el caso del Buda, en fin, el gran secreto quizás sea poder saber que existe una unidad indivisible, que la mente humana es la que tiene que fragmentar esquizofrénicamente el mundo para poderlo percibir, ¿no es cierto? Pero que en realidad es todo uno, es toda una sola es una sola cosa, ¿no? Recuerdo que en otro momento te pregunté algo parecido y mencionaste que le tenías miedo a la decrepitud. Claro, sí. Por eso te digo que ojalá, yo, en fin, he leído mucho sobre estas cuestiones y ojalá pudiera, a través de la meditación, quizá que la ponga en práctica, tal vez no con la asiduidad que debería, ¿no es cierto?, pero en líneas generales sí, el deterioro físico, los signos de la destrucción del cuerpo, en fin, de cómo nos vamos degradando con el correr del tiempo, es una cosa que me preocupa mucho y que precisamente a lo mejor hago catarsis de eso a través de la poesía, ¿no? ¿Y cómo querrías ser recordado una vez que eso pase? Como poeta, quizá. Como poeta, fíjate vos, en el caso de cuando fue presentado el libro Fin de la Edad de Oro en el Museo Esteves, que además fíjate que ahí la idea era esa, o sea, presentarlo en el transcurso de la muestra y en el interior de la muestra, para tratar de aunar un poco esas dos actividades mías. De hecho, había poemas fotografiados, ampliados como parte de la muestra. Claro, exactamente, que fueron poemas que integraban el libro. En esa oportunidad
uno de los presentadores, Sebastián Riestra, citó el caso de, bueno, salvando las distancias, ¿no es cierto?, de dos grandes maestros que también se dedicaban a las dos cosas, es decir, que eran artistas plásticos y poetas. Uno es el caso de Hugo Padelletti, ¿no es cierto?, que es, como suele decirse en la publicidad callejera, que es de acá, es un rosarino, y el otro es Henri Michaud, ¿no es cierto?, el francés, que también es otro, naturalmente, un ejemplo insigne. Pero yo creería que para mí lo fundamental es la escritura, por lo menos en este momento, ¿no? Lo cual no quiere decir que abandone la plástica, ni mucho menos, pero quisiera ser recordado como poeta. Lo que pasa es que también, fíjate que soy un poeta, eso también me lo han hecho notar, que no tengo color local, que los poetas de Rosario por lo general aluden a Pichincha, aluden a que sus abuelos bajaron del barco con la valija, en fin, son más nostalgiosos. A mí me interesa, en cambio, aunque pueda sonar pedante, ¿no? No me interesa demasiado vivir en Rosario. Podría haber vivido quizá lo mismo en Alejandría o en Bizancio, porque me interesa realmente, me interesa el drama del hombre, el drama del hombre, que creo que a lo largo de la historia en realidad en esencia no ha cambiado, ¿no? ¿Y cómo ves el mundo? El mundo, y con muchos problemas, con muchos conflictos, hay cosas espantosas que están ocurriendo, como lo de Siria realmente es monstruoso. Bueno, la era Trump es un gran enigma. El auge de las comunicaciones creo que ha contribuido a incomunicarnos cada vez más, creo que es un cáncer realmente, y que lo que pone de manifiesto, si bien hay cosas que son interesantes. El otro día una amiga mía me tomó la presión con el celular, ¿no es cierto? Bueno, pero por otro lado creo que también es un factor que contribuye a la decadencia de una civilización, ¿no? Fíjate vos que Bill Gates, por ejemplo, o Zuckerberg figuran entre las fortunas más grandes del planeta. Creo que ellos y algunos más atesoran, creo que la mitad de los bienes que corresponderían al resto de los habitantes del globo terráqueo, ¿no? La vez pasada yo estaba cenando en un restaurante de pescado, y naturalmente eran platos muy elaborados, qué sé yo. Entonces había una mesa vecina de una familia que cuando le llegó su plato, que demoró mucho porque se ve que era bastante sofisticado, lo primero que hizo el muchacho del grupo, que sería el hijo, qué sé yo, fue sacar su celular y tomarle una foto, ¿no? Entonces yo me asombré mucho, realmente, como se ve que soy antediluviano para esas cosas, y entonces una chica joven que estaba en nuestro grupo me dijo: ay, Rubén, pero ¿cómo no sabés que eso después se carga en Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué hace que a mí me parece absurdo que haya que dejar registro de todo y que no se vivencie nada? Yo no tengo Facebook, ¿no? Pero si uno espía un poco cómo se maneja Facebook, hay una egolatría realmente, pero francamente patológica, ¿no? La selfie, el hecho de que uno, si va a comprar media luna, tiene que registrarlo en el Facebook, o si se torció un tobillo, es decir, todo queda registrado, y me parece que además hay como una especie de optimismo y de aliento mutuo entre la gente que se comunica a través de Facebook, pero que es totalmente falso, diría yo, o por lo menos sin sustento. Tenés un cargo político importante a nivel nacional, provincial o municipal, elegí en todo caso. Tu primera medida o tus dos primeras medidas en ese sentido, a nivel cultural, ¿cuáles serían? Bueno, vos me estás hablando del campo de la cultura. Bueno, a lo mejor una de las primeras medidas sería tratar de trazar un plan cultural con un basamento teórico
firme y sólido, en el que de alguna manera se determine a qué apunta. Porque creo que, fíjate vos que me parece que las políticas culturales son más bien políticas de seducción masiva, que también son un poco maquillaje y un poco espectáculo, ¿no? Es decir, es la cultura del espectáculo. Y no sé si eso realmente corresponde al terreno de la cultura. Yo me rodearía de gente idónea en la materia como para trazar una política sólida y con un basamento sólido. Vale para la municipalidad, vale para la provincia y vale para la nación. Ya lo que dijiste está bien para cualquiera. En cualquiera de los estamentos, ¿no? ¿Qué es el arte, Rubén? Te pregunté varias veces esto, muchas veces me diste respuestas diferentes. Tu respuesta hoy, ¿cuál sería? ¿Qué es el arte? Mira, yo te voy a dar, incluso supongo que ahora te voy a dar otra respuesta también diferente a las anteriores. Yo creo que el arte es otro misterio como el de la vida, ¿no? En este momento estoy disfrutando mucho la lectura de los cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont, que yo no los había leído de más joven, y realmente me captura, me parecen apasionantes. Pero, por ejemplo, él lleva un relato más o menos coherente y después lo termina de una manera tan absurda, entre comillas, o sea, no en vano fue el líder de los surrealistas, ¿no es cierto? Que eso me da la pauta, y sin embargo, eso no te genera rechazo ni estupor, sino que a mí por lo menos me regocija enormemente. Entonces creo que eso te da la pauta de que es una forma de aprehensión de la realidad distinta a la cotidiana. Estoy hablando del campo de la poesía, pero podría hacerlo extensivo a las artes plásticas, ¿no es cierto? Es una forma de aprehender, de simbolizar el mundo, que va más allá del concepto frío, ¿no es cierto?, que va más allá del lenguaje discursivo, que nos moviliza mucho más interiormente, y que quizás si no tuviésemos esa forma de expresión y de simbolización, ¿no es cierto?, el mundo sería todavía más incomprensible, más inasible. Está bien que naturalmente el arte tiene mucho que ver con la intuición, ¿no? Yo creo que es una forma de aprehensión del mundo intuitiva que los hombres tratan de compartir con sus semejantes. ¿De qué no puede carecer un artista? De honestidad. ¿Un artista debe ser culto? Pienso que sí. Parece que Goya escribía con faltas de ortografía, pero era un hombre culto. Sí, yo creo que hay que ser, sí, que tendría que haber. ¿Y el público tiene que ser culto? La frecuentación, evidentemente, como dirían los chicos, te abre la cabeza, ¿no? Es decir, no es lo mismo entrar en un museo por primera vez que después de una frecuentación anterior, regular. Pero no sé si es preciso ser culto, no. Lo que pasa es que en este momento pareciera que el arte contemporáneo tiene que estar acompañado siempre de una fundamentación teórica que es tan aburrida y tan aparatosa y tan soberbia, que yo por lo general la eludo. Es decir, yo, mira que estoy en el tema, pero pese a todo, si yo para poder decodificar una obra tengo que leer toda la fundamentación teórica que hace el artista o el curador, pego media vuelta y me voy, porque realmente me fatiga mucho eso en este momento. O sea que yo creo que el público tendría que sentirse movilizado internamente, emotivamente. Creo que a eso se apunta, ¿no? Y no, porque si no, para eso están los tratados de estética. Una breve autobiografía verbal. Rubén Echagüe, por Rubén Echagüe, ¿qué no podés dejar de decir de vos mismo? Breve autobiografía verbal para el cuento de la buena pipa en pintura. Bueno, mira, soy aparentemente tranquilo, pero creo que internamente no lo soy. Soy muy neurótico, me angustia mucho la
el paso del tiempo. Me inquieta mucho y me preocupa mucho digamos, el misterio del género humano y del destino del hombre, que creo que es lo que de alguna manera reflejo en mi producción. Eso es más una definición que una autobiografía. Una autobiografía. ¿Qué definiste, digamos? Yo te pedí una autobiografía. Rubén Echagüe por Rubén Echagüe. ¿Qué no puedes dejar de decir de vos mismo? Bueno, que soy un tipo angustiado. En última instancia estoy volviendo a lo que dijiste recién, a lo que dije antes, ¿no? Pero una autobiografía, tendría que hablar de hechos de mi vida. Y bueno, fui a regañadientes director del Museo Castañino. Disfruté mucho el haber creado el espacio de la Biblioteca Argentina. He tenido mucha vinculación con artistas en todas las disciplinas, y creo que eso me ha traído algunos dolores de cabeza, pero me ha enriquecido mucho también. La última palabra de la autobiografía, ahora ya no es verbal, la escribiste. ¿Cuál es la última palabra que escribís en tu autobiografía? Bueno, mira, en el libro de poemas que presenté en el Esteves, la ubicación de los poemas, o sea, la compaginación de los poemas estuvo a cargo de Beatriz Viñoli. El chapeau, debo reconocer que realmente fue brillante. Y Beatriz eligió un poema para cerrar el libro, ¿no es cierto?, que se llama Paloma Muerta. Es decir, y las últimas palabras de ese poema, que son las que utilizaría ahora, son las siguientes: todo es pura ficción.